Aquí tengo dos pechugas de pollo medianitas y lo que hice fue cortarlas en filetes así de este grosor, que no sean tan gordas. Y lo primero que vamos a hacer es salpimentarlas por ambos lados. Vamos a poner la sal y la pimienta. A continuación vamos a poner en un sartén un chorrito de aceite y a fuego medio vamos a ir dorando los filetes aproximadamente por 1 minuto o 2 minutos. Cuando estén doraditos de un lado, los viramos por el otro. Cuando las pechugas ya estén doradas por ambos lados, sacamos y reservamos. A continuación vamos a dorar un poco los trocitos de piña. Yo estoy usando media lata de piña. Vamos a poner el fuego a temperatura media alta y esperaremos a que estén doraditas para retirarlas. Una vez listas, sacamos y reservamos. A continuación vamos a agregar una gotita bien pequeñita de aceite. Pondremos el fuego bien bajito y vamos a comenzar a agregar nuestros filetes de pollo. Le vamos a agregar por encima un poquito de puré de tomate. Yo a este puré de tomate le he puesto un poquito de orégano y también un poquito de perejil. A continuación le vamos a poner el queso. Yo en esta ocasión le estoy poniendo queso mozzarella. Le ponemos el jamón, que también puede ser pavo o bacon, lo que ustedes prefieran. La piña. Le agregamos por encima un poquito de orégano. Y con el fuego bien bajitico lo vamos a tapar y dejaremos hasta que se derrita el queso. Cuando se derrita el queso ya estará lista la receta. Bueno, mirad, lo he dejado después de apagar el fuego 2 minutos para que reposara un poquito y ya tenemos lista esta deliciosa receta. Estas pechugas a la hawaiana. Es muy fácil de hacer, como ven, y les invito a que la hagan en casa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!